Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal de formación litúrgica, Misterio de Fe, que semana tras semana llega a ustedes con material importante para conocer mejor la manera en que celebramos nuestra fe católica dentro de la Iglesia. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para estar pendiente del material que publicamos todas las semanas. De igual manera, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales en YouTube. Nuestro canal espiritual, Santo Debo Ser, donde tenemos contenidos de diversas índoles que les pueden servir también en su caminar cristiano. Y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, en el cual presentamos algunas temáticas de corte apologética para que ustedes puedan defender la fe que profesan. Igualmente tenemos en Facebook una página, @WalterFajardo20, que les puede ser de utilidad. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar la sesión de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro omnipotente, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Porque eres un Dios atento a las súplicas de tus hijos y respondes con ternura a sus necesidades según los designios de tu voluntad. En tus manos, querido Dios, queremos poner estas sesiones formativas para que cuanto aquí compartimos sea de utilidad para la comunidad cristiana, para cada uno de nosotros que participamos de estas formaciones. Y sobre todo queremos pedirte, Señor, el don de tu Santo Espíritu, que nos conceda las luces necesarias y suficientes para discernir estos contenidos y aplicarlos de forma adecuada a nuestra vida de fe. Que los ruegos de nuestra Santísima Madre, nuestra dulce Reina y Señora, la siempre Virgen María, los de su esposo San José, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti la gracia que necesitamos para alcanzar la salvación eterna y glorificarte hoy, mañana y siempre, a ti que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine lave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos venido desarrollando estas temáticas sobre los diversos elementos que configuran la parte del presbiterio o santuario de nuestros templos católicos. Ya hemos hablado de la estructura general del templo y centrándonos sobre estos elementos, hemos desarrollado los contenidos que hablan sobre el altar. Ya hemos matizado algunos puntos sobre la estructura misma del altar, dónde debe estar colocado, cuál es la práctica dentro de la tradición de la iglesia, el altar pegado a la pared, en dirección al oriente, su sentido simbólico, el porqué de esto, la renovación que realiza el Concilio Vaticano II, ahora el altar para la celebración versus populi de cara al pueblo, y la validez del uso de ambos altares, dependiendo del rito que se celebre. Ya hemos hablado
de elementos que deben estar presentes en nuestros altares. Hablamos de los 3 manteles, explicamos el sentido de ellos en la tradición. Hemos hablado de la regla de que por lo menos un mantel debe estar puesto en nuestros altares ya después de la reforma del Vaticano II, sin que esto venga en detrimento de poder usar los 3 manteles que antes se establecían, hasta el mantel encerado que se colocaba debajo de estos. Ya hemos explicado que debe ser siempre de color blanco. Hablamos del antipendio, que es lo que puede ser del color litúrgico del día. Esto sí, ¿verdad? Que son los frontales que se colocan delante de los altares, en algunas ocasiones incluso también detrás de ellos. Hemos mencionado ya la ubicación de las flores dentro del presbiterio y en el altar, cómo deben estar colocadas, si es sobre la mesa, debajo de la mesa, al lado, dónde. Hemos hablado de la cruz del altar también, que es diferente de la cruz que preside al pueblo dentro del templo. También mencionamos el uso de las velas, dedicamos 2 sesiones a explicar el tema de las velas, una en la que nos explayamos un poco en el origen de esta práctica dentro de la iglesia para entender un poco el significado y el sentido simbólico que dentro de la iglesia adquieren estos elementos. Y luego, pues, hablamos en otra sesión su uso sobre el altar. Cuántas velas se colocan, qué significa cada uno de sus números, que si son 6, que si son 7, que si son 2, por qué se colocan de esa manera, dónde deben colocarse. Todos esos elementos, pues, los hemos ya contestado. Hablamos también sobre las reliquias que se colocan en el altar. Yo creo que nos explayamos lo suficiente sobre el tema para que pudiéramos tener la máxima comprensión posible, dando siempre luces para que ustedes puedan investigar de forma personal y profundizar estos contenidos, que es el fin de estas catequesis, de este curso litúrgico. Brindarles a ustedes herramientas y conocimiento suficiente para que ustedes puedan seguir profundizando las diversas temáticas y enriqueciendo su contenido, así como tener a mano, pues, una herramienta útil para la formación de aquellos que se dedican al servicio de la liturgia dentro de nuestras parroquias, y también como una forma de conocimiento general de la manera en que celebramos nuestra fe dentro de los templos y los elementos que están presentes en los distintos ritos. Pues hoy vamos a dedicarle la sesión a hablar sobre el ambón, que es otro de los elementos que tenemos presente en el área del presbiterio, aunque no necesariamente deban estar ubicados en esa área, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos la temática. Recordamos que decimos que en nuestra iglesia tenemos 2 altares. El altar en el que se sirve el cuerpo y la sangre preciosísima de nuestro Señor, su alma y divinidad, en el pan y en el vino, que es el altar de la Eucaristía propiamente dicho, que es el altar del que ya hemos hablado, y el que se llama el altar de la palabra, donde se sirve la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor proclamado a su pueblo, que es palabra de vida eterna. Entonces tenemos estos 2 altares en nuestros templos que tienen su dignidad, y esta dignidad no solo es por la bendición que recibe, sino por los elementos que en ellos se hacen presentes. Recordemos que ya nos dice el Concilio Vaticano II que precisamente la Iglesia, y esto en la Dei Verbum nos dice, ha venerado con igual amor, respeto, tanto la Eucaristía como la palabra de Dios. Y en ambas ha visto la presencia de Cristo. Lógicamente, una presencia real y perfecta en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues la tenemos en el pan y en el vino eucaristizados. Mientras que su presencia espiritual del Cristo Maestro que nos habla y nos instruye, pues nos llega a través de su palabra. Respecto a esto es muy importante que nos vayamos leyendo los documentos del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Siempre voy a hacer hincapié en esto, leer la Sacrosanctum Concilium, leer también la Dei Verbum, que es importante. Recuerden, yo siempre aquí tengo a mano los documentos del Concilio Vaticano II. Esta es una edición de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, ¿verdad? Donde viene pues tanto en latín como en español el texto, y especialmente los que son lectores, los que sirven en este ministerio dentro de nuestra iglesia, importante que se lean la Dei Verbum y la Verbum Domini, que escribió su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI.
Entonces es bueno que esos dos documentos por lo menos le den una lectura. Documentos básicos hay muchos más, lógicamente, que leer, pero documentos básicos, pues para alguien que sirve en el Ministerio de Liturgia, Sacrosantum Concilium, Dei Verbum, la Verbum Domini respecto a la palabra, y también no nos puede faltar leer los numerales de la instrucción general del misal romano, ¿no? Para que lo tengamos también presente. Hablemos pues sobre el ambón. Comenzaremos haciendo unas referencias a la Enciclopedia Católica, lo que nos dice la Enciclopedia Católica, y aterrizaremos también en lo que nos dice la Instrucción General del Misal Romano, para acabar dando unas anotaciones que nos comparte siempre esta página que les recomiendo, Liturgia Papal, donde ustedes pueden enriquecer también sus contenidos en esta materia. La palabra ambón es una palabra de origen griego que supuestamente significa montaña o elevación, ¿verdad? Esa es la manera como se ha interpretado dentro de la iglesia. El término ambón significa lugar elevado o en alto, ¿verdad? Una altura. Pero también esta referencia al término montaña. Al menos así lo entendió el Papa Inocencio III, dado que en su obra sobre la misa, luego de hablar del diácono que subía al ambón a leer el Evangelio, citó el siguiente pasaje de Isaías que podemos leer en el capítulo 40, versículo 9. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa. Ahí está la referencia, sube al monte alto y desde ahí pues proclama ese mensaje, eres alegre mensajero de Sión. Bueno, trae algo que decirnos, comunícanos ese mensaje. Y en el mismo contexto, también el Papa Inocencio III va a aludir a nuestro Señor Jesucristo predicando sobre una montaña, recordando sobre todo el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 2, el famoso Sermón del Monte, que está en el capítulo 5, pero que se extiende hasta el 7. Viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó y tomando la palabra les enseñaba. Entonces esta predicación desde un lugar elevado. Lógicamente esta actitud de Jesús predicando sentado también nos va a ayudar a entender un poco el sentido de la cátedra o la sede, de la que también hablaremos un poco más adelante. Un ambón, entonces, es un pupitre elevado o un púlpito desde el cual en las iglesias antiguas y basílicas se cantaban o se leía el Evangelio y la epístola, y desde el cual se hacían toda clase de comunicaciones a la congregación. En su momento, aprovechando la altura y el alcance que se tenía en el ambón, entonces de ahí también se daban ciertas comunicaciones a la congregación. Se cree que los ambones tuvieron su origen en la plataforma elevada desde la cual los rabinos judíos leían las escrituras al pueblo. Y de hecho sigue siendo así, ¿verdad? Tienen ellos una especie de ambón en las sinagogas actuales, donde extienden el rollo de la Torá, y desde ahí pues se proclama, se lee la escritura al pueblo santo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Entonces, nuestra fe católica, nosotros como cristianos, recuerden que tenemos nuestro origen en cuanto a la praxis, tanto cultural como oracional, en el judaísmo, que con el paso del tiempo sufrió sus propias transformaciones, matices propios de los creyentes, que permitió la evolución de algunas cuestiones en este ámbito y que va a degenerar en lo propio de nuestras celebraciones cultuales, pero sin olvidar totalmente sus orígenes, las raíces judías. Muchas cosas que nosotros hacemos están en relación con las prácticas judías. Fueron introducidos los ambones por primera vez en las iglesias del siglo IV. Estamos hablando de la centuria de los años 300. Ya eran de uso universal en el siglo IX. Entonces, en el siglo IV ya estaban
presente en varios templos. Recuerden, ha cesado ya la persecución, ya existen templos propios donde los cristianos celebran sin que les persigan, celebran su culto de fe. Entonces, en estas estructuras, en estos espacios amplios, se necesitaba de un lugar apropiado para que toda la asamblea pudiera captar la proclamación de la palabra de Dios. Recuerden que ya hablamos en estas sesiones formativas también sobre la bema, ¿verdad? Estos lugares elevados que existían en las antiguas basílicas y que también algunas catedrales se vieron presentes, desde donde se proclamaba la palabra del Señor. Entonces, antes del siglo IV, ¿qué pasaba? Recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. Ya hablamos de los Domus Ecclesiae, de estos lugares que eran casas de habitación de los cristianos, en los cuales se reservaba, por lo general, se buscaban estas casas de 2 pisos, y en la parte alta se reservaba para la celebración de la Eucaristía, en torno a una mesa, y ahí se predicaba la palabra. Los apóstoles predicaron así, los sucesores inmediatos de los apóstoles también. Entonces, era una predicación de la palabra bastante oral. La escritura se fue configurando con el tiempo, poniendo por escrito los rollos, se proclamaban estos textos a la asamblea congregada en esas pequeñas casas, luego en las catacumbas y en otros lugares de reunión, hasta cuando ya la iglesia entra en un periodo de pax, una pax constantiniana. Entonces ya puede ir matizando su celebración cultural de forma tal que se introducen distintos ritos, se va embelleciendo todo el culto, y esto permite también el surgimiento de algunos accesorios que vinieran a suplir ciertas necesidades. Uno de ellos pues fue el ambón, que suplía esa necesidad de poder tener un lugar propio y elevado para que la asamblea congregada pudiera escuchar sin problema la proclamación de la palabra de Dios. Entonces ya en el siglo IX eran de uso universal y alcanzaron su pleno desarrollo y belleza artística en el siglo XII. En el siglo XII. Y ahí tenían este esplendor, estos ambones hermosísimos tallados en piedra, en mármol, decorados con oro, con plata o con figuras angelicales o de distinta naturaleza. Entonces ya para el siglo XII esa belleza artística estaba en su plenitud en los ambones. Miremos qué nos dice respecto a este elemento, la instrucción general del misal romano. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame y al que durante la liturgia de la palabra se dirige espontáneamente la atención de los fieles. Entonces, aquí se nos están diciendo 2 cositas. Primero, la dignidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, no se va a leer una revista, no se va a leer un periódico, sino la palabra de Dios transmitida, una palabra viva que ha sido escuchada de generación en generación, primero por el pueblo de Israel, luego por el pueblo santo de Dios, y que con el paso del tiempo se ha puesto por escrito. Esa palabra debe ser proclamada con dignidad, con dignidad. Recuerden que igual que con la Eucaristía pasó lo mismo, que con el pasar del tiempo, con el transcurrir de los años, la iglesia fue tomando cada vez más conciencia de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. No es que no creyeran en Él desde el principio, claro que sí, pero la conciencia del trato fue cada vez haciéndose mayor en el tiempo, lo que permitió el surgimiento de los sagrarios, lo que permitió la comunión de rodillas y en la boca. Entonces, igual con la palabra de Dios, con el pasar del tiempo, fue suscitándose lo mismo, ¿verdad? Una conciencia cada vez mayor de qué es lo que se está proclamando. Recuerden que aquí ya les hemos hablado también sobre que se reservaba en un sagrario propio, por así decirlo, sagrario, un cofre decorado y hermoso, los textos de la Sagrada Escritura que se proclamaban en los templos, ¿verdad? Y se guardaban con celo, se guardaban con mucho celo. Entonces, la palabra de Dios no es cualquier palabra. Entonces, la dignidad de la palabra exige, la dignidad, no el capricho del cura, del papa, del obispo, no. La dignidad de la palabra exige que en la iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame. No solo es leer la palabra como estoy leyendo cualquier libro.
se proclame, es decir, que se haga un anuncio que exhorte a la comunidad, que conmueva a la comunidad, que provoque en la comunidad una respuesta, y al que durante la liturgia de la palabra se dirija espontáneamente la atención de los fieles. Entonces, como el nombre lo dice, ambón, debe procurarse que tenga cierta elevación, cierta altura, para que pueda, pues, cumplirse esta norma. No siempre, ¿verdad?, el espacio es propicio para poder cuidar estos matices en estos elementos al momento de construirlos, pero siempre que sea oportuno, si contamos tanto con los recursos como con el espacio adecuado, pues debemos procurar que nuestros ambones estén situados de forma tal que haya una elevación, una pequeña elevación, tampoco es que vaya a pegar al techo, ¿verdad? Una pequeña elevación que permita resaltar esta ubicación para poder proclamar la lectura de la palabra de Dios y así también dirigir espontáneamente la atención de los fieles hacia lo que se está realizando. Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable. Es lo primero que se nos está pidiendo, que sea un ambón estable. Hay muchos ahí que andan, ambones que son de madera o que son de otros materiales, a veces de aluminio, que no son convenientes para esto, ¿verdad? Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. Estamos leyendo el numeral 309 de la Instrucción General del Misal Romano y ahí se contiene esta orientación. Un ambón estable, no un atril portátil. Sí existe el uso de ambones portátiles dentro de nuestra iglesia. Para algunas ceremonias se requiere el uso de más de un ambón y pueden ser utilizados algunos que son portátiles, pero de forma cotidiana, para el uso regular dentro de la liturgia, dentro del culto, en una parroquia construida, lo más propicio es que el ambón sea estable. No importa el material, pero que esté fijo en un solo lugar, que no sea algo que lo podamos estar moviendo de un sitio para otro. Eso no es conveniente porque no es cualquier cosa. Recuerden, es el altar de la palabra de Dios, el altar, la mesa desde la que se sirve la palabra de Dios para la iglesia. El ambón, continúa el numeral, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles. Esto siempre ha sido así en la tradición de la iglesia, cuando estuvieron en uso los ambones, ¿verdad? Hasta después ya del siglo XII y más adelantito cuando cambió un poco la cosa, lo que se buscaba es esto, ¿verdad? Darle una centralidad, un espacio adecuado a la palabra de Dios, desde el cual este lugar pudiese ser escuchado sin ningún problema y ser visto los ministros que proclamaban la palabra. Después aquí viene la indicación que tenemos también que considerar en estos tiempos, después de la reforma del Vaticano II. Y que me parece muy acertada, ya les diré por qué. Desde el ambón se proclaman únicamente, y aquí se nos está diciendo únicamente lo que se puede proclamar. Las lecturas de la palabra de Dios, ninguna otra lectura, la lectura de la palabra de Dios, el salmo, que también es palabra de Dios, el salmo responsorial, el pregón pascual, que son himnos litúrgicos, ¿verdad? El pregón pascual, y también pueden tenerse la homilía y proponer las intenciones de la oración universal. Entonces, sobre todo estos 5 elementos, ahí se incluyen dentro de estos elementos un sexto, ¿verdad? Que puede ser incluido acá, aunque no necesariamente, pero sí puede ser incluido acá, que son las secuencias. Recuerden que en algunas misas, por ejemplo, en la de Corpus Christi, en la de Pentecostés, ahí tenemos secuencias, ¿verdad? Estos himnos también litúrgicos muy hermosos, que tienen toda una tradición y que también excitan el fervor del pueblo santo de Dios.
Entonces, podríamos decir, esos son los 6 elementos que pueden proclamarse desde el ambón. La dignidad del ambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra. Aquí se nos están dando estas 2 orientaciones. Entonces, el ambón no es un sitio, vamos aclarando desde ya, desde donde se puedan estar rezando novenas. No es un sitio desde donde se puedan estar haciendo las moniciones. No es un sitio para estar dando avisos a la comunidad. Y aquí es donde me refiero a que veo muy acertada esta aclaración de la reforma postconciliar, pues antes de la reforma, y habíamos dicho en la introducción, que desde el ambón se daban cualquier clase de anuncios a la asamblea congregada. Entonces, y esto en la liturgia tradicional, la liturgia de hoy en día, que se celebra en muchas de las parroquias bajo la forma del rito extraordinario, la forma extraordinaria del rito romano, se sigue haciendo. El sacerdote, una vez proclamada la palabra de Dios desde el ambón, dice los avisos a la comunidad. Dice los avisos, pues vamos a tener kermés, vamos a tener tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y ya después cae a la homilía. En otros lugares lo he visto al revés, primero la homilía, al final de la homilía dicen los avisos, pero todo desde el ambón. Cuando el ambón no es el sitio apropiado para eso, bien lo puede decir desde la sede o al finalizar la misa o antes de finalizar la misa, en un momentito, pues poder comunicar estas cosas al pueblo santo de Dios, porque hay sacerdotes que aún hoy, ¿verdad?, en la liturgia postconciliar sigue realizando esto, ¿verdad? Desde el ambón dan los avisos a la comunidad. Si no es el sacerdote, sube algún fiel a decir cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier aviso que haya que darse o cualquier otra comunicación que haya que dar al pueblo santo, pues ahí se da. Y no es conveniente, no es conveniente. Aquí la indicación del misal romano, les repito, numeral 309, dice explícitamente qué cosas. Ya hemos mencionado los 6 elementos. Lecturas, salmo responsorial, pregón pascual, hemos dicho la oración universal, que son las preces, ¿verdad? O la plegaria común de los fieles, la homilía y las secuencias. Nada más. La dignidad del ambón exige que a él suba, que a él solo suba el ministro de la palabra, nadie más. Lógicamente, ya en la misma instrucción general del misal romano, cuando miremos el tema de los ministerios laicales y hablemos sobre el lector, nos va a dar unas matizaciones acá, ¿verdad? Que el que debe proclamar la palabra de Dios, la lectura, es un ministro instituido, pero ya a falta del ministro instituido, pues un laico idóneo, ¿verdad? Si nos dice la instrucción, un laico idóneo puede subir al ambón a proclamar la palabra, y en ausencia de un laico idóneo, si hay laicos pero no es idóneo, no puede proclamar bien, no sabe leer o cualquier otra cosa, pues el sacerdote él mismo puede proclamar todas las lecturas sin ningún inconveniente, pues así se hacía también ya en la práctica tradicional del rito en su forma extraordinaria, el rito romano en su forma extraordinaria. Entonces, esto para que lo tengamos presente, que es tan digno el altar de la palabra, que no es cualquiera que se va a estar subiendo ahí a estar proclamando. Y aquí hago unas matizaciones. Ya como el altar de la palabra es un lugar digno, también hay que tener mucho en cuenta cómo suben a él los que van a proclamar la palabra de Dios. Tal vez vamos a decir algunas cositas más cuando hablemos del ministerio del lectorado, pero aprovecho y toco ya este temita como una oportunidad, sacar a colación esto. Si es un altar, el segundo altar de nuestro templo, y tiene una dignidad debido a lo que se proclama en él, con mucha más razón tenemos que tener mucho cuidado de cómo subimos a leer la palabra de Dios al ambón. Mucho cuidado. Hay lectores que por desgracia, yo no sé si por falta de formación o por puro capricho o por descuido de los pastores de la iglesia, suben como quieren. Llegan a veces en chancla, en short, las mujeres en minifalda, camisas escotadas o la espalda pelada, con unos peinados extravagantes o un maquillaje muy exótico, exuberante, ¿verdad? Con aquellas grandes aretes que parecen las campanas de San Pedro, ¿verdad? Con un montón de argollas en las manos, ¿verdad? Que pareciera algo por ahí
indebido, ¿verdad? Y que no debe hacerse, Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos estar dando un mensaje no verbal, un mensaje no verbal a la comunidad. ¿Qué se está proclamando ahí? Cualquier cosa. Entonces, no se puede subir así a proclamar la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Los que vayan a servir en alguna Eucaristía, aún si faltase el lector instituido, y no hay quien más pueda leer y yo puedo hacerlo, pero estoy vestido inapropiadamente, debo abstenerme de pasar. Padre, no puedo pasar a leer. Léalo usted, el sacerdote puede leerlo. Puede leer la palabra completa, todos los textos de la palabra sin ningún problema. Entonces, que la lea él, ¿Por qué? Si yo voy a subir al ambón y ando indecentemente vestido, pues no debo subir a proclamar la palabra. Si ya es una gran falta de conciencia cristiana el llegar indecentemente vestido al templo, mucha mayor falta de conciencia es subir al ambón a proclamar la palabra de Dios a un altar que tiene su dignidad, a proclamar una palabra que tiene su dignidad, vestido de forma inapropiada. Entonces, eso también tengámoslo presente, por favor. Solo toqué el tema brevemente, ahorita que salió a colación esta indicación de la Instrucción General del Misal Romano. Entonces, aquí otro punto que aclaro es sobre las intenciones de la oración universal, las preces o peticiones. Se ha visto una moda últimamente de estar haciendo las preces de cualquier manera y en donde sea, y de repente he visto parroquias donde turnan las preces y de repente el sacerdote hace la introducción a las preces y del pueblo laico, el pueblo fiel, tiene en sus manos hojitas de las lecturas dominicales donde vienen estas oraciones universales o la revista con las lecturas, y entonces uno por aquí, uno al fondo, uno en medio, uno de cualquier lado, van leyendo cada una de las 5, 4 o 6 peticiones. Entonces hay que tener eso también cuidado porque se está cayendo, yo diría también, en un desorden en ese sentido. Dice respecto a esto el numeral 177, las intenciones de la oración de los fieles después de la introducción del sacerdote de ordinario las dice el diácono desde el ambón. Sí, las dice el diácono. Su defecto, el ministro que esté ayudando ahí, y a su defecto, pues un laico las puede proclamar, sino el mismo sacerdote las dice sin ningún problema. ¿Desde dónde? Desde el ambón. El lugar ordinario, el lugar preferente para las intenciones de la oración universal es el ambón. Y deberían hacerse desde ahí de forma adecuada. También cuando nos habla del ministerio de lectorado, los ministros lectores, en la ordenación general en el numeral 197 dice que en ausencia del diácono, después de la introducción del sacerdote, puede proponer desde el ambón las intenciones de la oración universal el ministro lector. Entonces aquí mismo nos está diciendo que si no está el diácono, lo puede hacer el ministro lector. ¿Y desde dónde vuelve a decir acá la instrucción? Desde el ambón. Entonces el lugar ordinario para hacer las peticiones es el ambón. Entonces, ¿por qué recalco esto? Porque ciertamente, hablando sobre la oración de los fieles, también va a decir la instrucción general que desde el ambón o desde un lugar conveniente puede decirse la oración de los fieles. Pero la pregunta es, ¿cuál es este otro lugar conveniente? ¿Cuál es este otro lugar conveniente? Pues el sacerdote desde la sede, que él puede decir las oraciones. Entonces él, desde la sede, si no las dice en el ambón, puede decirla ahí en la sede, la oración universal. Pero con el laico se pide que la haga desde el ambón.
Desde el ambón, recuerden, numeral 197. Puede proponer desde el ambón, el ministro lector en ausencia del diácono, las intenciones de la oración universal. Entonces, no se dice acá que sea desde un atril aparte, que ya vamos a hablar de ese otro atril. No se dice acá que sea desde la asamblea, no. Se nos está diciendo en la instrucción que debe ser desde el ambón. Lo recalco muchísimo, lo repito tantísimo, porque esto es algo que se está presentando desordenadamente en nuestros templos. Aquí, pues en México lo he visto mucho, ¿verdad? Lo he visto mucho. Entonces, yo me atengo más a las directrices generales que da la Iglesia al respecto. Hablando sobre la secuencia, lo que les dije en el numeral 64, que lo mencionan, dice la secuencia que es obligatoria en los días de Pascua y de Pentecostés, se canta antes del Aleluya, es lo único que nos dice, pero no nos dice que si se puede o no realizar desde el ambón, pero como por lo general lo hace un cantor, y cuando se nos va a hablar aquí del cantor que puede hacer el salmo desde el ambón, también podemos entender en relación con el resto del texto y de los numerales que la secuencia sin ningún problema puede ser entonada desde el ambón, desde el ambón. Respecto a esto del ambón y lo que estamos diciendo también, ahora para aclarar otro detalle, ¿no? Vamos a aclarar otro detalle y nos vamos a ir al numeral 105. Al numeral 105. Entonces, dice acá sobre que también pueden ejercer un ministerio litúrgico, y va a hablar de distintas personas que pueden ejercer un servicio dentro de las celebraciones. Va a hablar en el punto B, ¿verdad? El inciso B, el comentarista, la persona que comenta, que hace las municiones, ¿verdad? El comentarista, a quien corresponde, según la circunstancia, proponer a los fieles breves explicaciones y moniciones para introducirlos en la celebración y para disponerlos a entenderla mejor. Conviene que las moniciones del comentador estén exactamente preparadas y con perspicua sobriedad. No es que hagan una segunda homilía, como a veces sucede. A veces las moniciones ya te desarrollaron la homilía que el sacerdote va a decir a la hora de la misa, porque son tan extensas, ¿verdad? Tan exegéticas, tan... No. Yo aquí que preparo lectores, igual que he tenido la oportunidad de preparar en muchas capillas este servicio, les he explicado que por favor las municiones sean sobrias, como aquí lo indica precisamente el numeral 105, ¿verdad? Sobrias, bien preparaditas, pero sobrias. 3, 4 regloncitos porque son una introducción nada más. Una introducción para la celebración o para disponer a los fieles a entenderla mejor. Pero no es una explicación total que deben hacer los comentaristas. No, ya hay moniciones que debe hacer el sacerdote para ciertos ritos y que están incluidos en los libros y que el sacerdote se le invita a decirle, y son moniciones un poquito más extensas. Pero al ministro, para explicar el sentido de algún rito, pero que el ministro lo va haciendo como la forma de catequizar, como maestro de la comunidad, la Asamblea de Dios. Pero al que ejerce la función de comentarista se le piden que sean municiones exactas y sobrias, nada más. En el ejercicio de su ministerio, el comentarista permanece de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón. Aquí está la indicación. Porque si alguien les pregunta, ¿y por qué las municiones no las vamos a hacer desde el ambón? Siempre las hemos hecho desde ahí, que no sé qué. Ahí está, numeral 105, inciso B. El comentarista permanece de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón. No en el ambón. De ahí que frente a los fieles, un lugar abajo del presbiterio, se le puede colocar un atril. Un atril donde la persona coloque las hojas que lleva para las distintas municiones, el folder, la carpeta, como le quieran llamar, el material que vaya a necesitar para poder realizar estas intenciones. Entonces, aquí aclaro algo también. Aquí aclaro algo.
Hay parroquias, y vamos a hablar también sobre esto, que hay 2 ambones, pero ambos ambones son para la proclamación de la palabra de Dios. Ya voy a hablar de eso. Entonces, el atril es muy distinto. Es un accesorio, un pupitre, como aquí se decía, que no se bendice y que únicamente cumple una función que suple una necesidad que se presenta. Poder colocar estas hojas, estos papeles que va a utilizar el comentarista. Nada más, nada el comentarista o monitor, nada más. No se bendice. Entonces, no puede ser puesto a la par del ambón. No puede ser puesto a la par del ambón, porque hay parroquias donde está el altar al centro y a los lados los 2 ambones. Ambos ambones son para la proclamación de la palabra. Y el atril en un lugar aparte, abajito. No puede estar al mismo nivel. También el numeral 133 nos dice: entonces, si el evangeliario está en el altar, lo toma y precedido por los ministros laicos que pueden llevar el incensario y los cirios, el diácono se dirige al ambón, llevando el evangeliario un poco elevado. Los presentes se vuelven hacia el ambón para manifestar especial reverencia hacia el evangelio de Cristo. Entonces, este numeral lo quise sacar a colación para que notemos esto. Cuando se proclame el evangelio, todos debemos tener nuestra vista hacia el ambón, porque en especial reverencia hacia el evangelio de Cristo. Todos de pie, mirando hacia el ambón. Si yo estoy por allá, si yo estoy en este lado, me giro hacia el ambón para escuchar con atención lo que se va a proclamar. Y así también puedo observar todo el rito, la ceremonia que acompaña al rito, la ceremonia que acompaña al rito. Es conveniente, continuamos con el numeral 309, ¿verdad? Es conveniente que el nuevo ambón se bendiga antes de ser destinado al uso litúrgico, según el rito descrito en el ritual romano. Hay en el ritual romano toda una oración de bendición que la Iglesia ha confeccionado para hacer entrar en uso este elemento litúrgico. Hay una bendición que va a ser hecha por la Iglesia sobre el ambón, porque es un altar. Aquel altar, el otro se puede consagrar o bendecir. En el caso del altar eucarístico, en el caso del altar de la palabra, se pide por lo menos que sea bendecido. Por eso es un objeto bendecido, no es algo para andar de arriba a abajo, del timbo al tambo. Es preferente que el ambón sea fijo. El ambón sea fijo. Y ahí está la diferencia entre el ambón y el atril. El ambón se bendice, el atril no tiene una bendición, no hay bendición de atril. Ahora miremos lo que nos dice aquí sobre el ambón, la página de liturgia papal, ¿verdad? El ambón ya se encontraba en las antiguas sinagogas, de ahí pasó a la liturgia cristiana. En el siglo V era común encontrar en las iglesias mayores 2 ambones. No sé, Ferrer, si estamos por ahí. Podemos compartir la pantalla, las imágenes que hemos preparado para el tema. No sé si Fer está por ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Entonces, si podemos compartir la pantalla, y ponemos las imágenes, las 2 primeras. En el siglo V era común encontrar en las iglesias mayores 2 ambones. Uno a la derecha, desde donde el diácono proclamaba el evangelio, y el otro a la izquierda, más abajo, donde se cantaba el gradual y se proclamaba la epístola. Si nosotros vemos la imagen, si la ponemos por favor en pantalla completa, ahí en el rito, ya veremos esto también que se va a explicar acá. Con el pasar del tiempo, sin embargo, los ambones desaparecieron del rito romano, ya despuésito del siglo XII, y las lecturas eran hechas desde los bordes del altar, manteniéndose, entre tanto, la localización primitiva de cada texto litúrgico. La epístola era leída a la izquierda del altar, en tanto que el evangelio era leído a la derecha. De ahí que esos lugares se les conociera como el lado de la epístola o el lado del evangelio. Entonces, en la primera imagen estamos viendo aquí a un sacerdote que está proclamando la epístola a la derecha del altar. Luego, dentro del rito,
se trasladaba por el ministro que ayudaba al sacerdote, se trasladaba el misal, porque en el misal ya estaban tanto las oraciones de la misa, la eucología propia de cada celebración, como los textos de la palabra de Dios. Todo estaba en el misal. Ya en el Concilio Vaticano II se separaron estos textos y tenemos el misal romano, donde están las oraciones, la eucología propia de cada celebración, y los leccionarios que contienen las diversas lecturas a proclamarse en los distintos tipos de celebración. Antes no, era un solo libro y ahí estaba todo, el misal. Entonces se hacía un traslado del misal desde el lado derecho del altar hacia el lado izquierdo, simbolizando esta predicación de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo de un lado al otro predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Entonces, dentro del rito tridentino, se significaba esto con esa acción ritual, con esa ceremonia del traslado del libro de un lado del altar al otro. Entonces, esto es lo que se hacía. Ponemos la otra imagen. Entonces, una vez que venía la proclamación del Evangelio, se hacía del lado izquierdo del altar. El sacerdote ahí proclamaba el Evangelio. De hecho, detrás en el altar y en esta imagen se pueden ver, debajo de los candelabros, están las que se llaman sacras, que son unas tablillas que contienen ciertas oraciones, y en el centro encontramos la sacra mayor, que contiene la consagración. Al lado derecho del altar vamos a encontrar el salmo que reza el sacerdote cuando se está lavando las manos, el lavatorio, y al lado izquierdo, también en conjunción con esto que hemos dicho, que desde este lado izquierdo se proclama el Evangelio, vamos a encontrar la sacra que contiene el prólogo del Evangelio según San Juan, que se recitaba comúnmente al final de la misa. Entonces ahí también en esa sacra estaba ese Evangelio. Entonces ya vemos desde acá que desde el siglo V en adelante era común encontrar dos ambones en los templos. Uno era para la proclamación de la palabra de Dios, la epístola, y otro era para la proclamación del Evangelio, que también es palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces, estos dos ambones tienen ese uso. De hecho, en la actualidad, una vez que se recupera este uso dentro de la iglesia, se sigue esta dinámica tradicional, que un ambón sea para proclamar la primera, el salmo y la segunda lectura, y otro ambón sea para proclamar el Evangelio. Entonces, los dos ambones son para proclamar con dignidad la palabra de Dios. Ambos se deben bendecir porque ambos son ambones. Y son distintos del atril, que el atril está situado fuera del presbiterio, en un lugar adecuado para el comentarista o monitor. Entonces, eso tengámoslo presente. Entonces, ahí está la tradición, cómo se hacía, ¿verdad? Primero existían los dos ambones, después se pasó a que en el mismo altar se leyera la palabra de Dios, se proclamara, y en las misas más solemnes participaba el subdiácono y el diácono, como nos dice aquí todavía la página de liturgia papal. En la misa solemne, un acólito sostenía el libro al subdiácono para que cantase la epístola. Esto se hacía del lado derecho, entonces había un acólito, un monaguillo, sostenía el libro aquí sobre su cabeza, acá a forma de atril, en forma de ambón, y él estaba ahí de pie y el subdiácono proclamaba, incluso cantaba en algunas ocasiones la epístola. Y el subdiácono luego sostenía al diácono el evangeliario para que cantara el evangelio. Este es el uso que todavía se ve en la forma tradicional en las misas solemnes. Entonces participa el subdiácono y el diácono, y cuando se hacen, entonces el subdiácono canta la epístola del lado derecho, ¿verdad? Sostenido el texto por un acólito, y del lado izquierdo, sosteniendo el texto, un subdiácono proclama el evangelio, el diácono. En la reforma litúrgica del siglo XX se recuperó el uso de los dos ambones. De hecho, en la rúbrica de 1965 se previó la existencia de dos ambones, pero desde el misal de 1970 se prevé solamente uno. Entonces, no obsta que hayan dos, ya aparecían en las rúbricas del 65, las iglesias que empezaron su reforma a partir de ese tiempo, del 65,
ya estaban construyendo los dos ambones, ya cuando apareció con posterioridad el misal en el año 70, pues ya tenían estos dos ambones, se dejaron sin ningún problema, con el uso tradicional. En uno se proclama la epístola, en otro el evangelio. Aunque en la actualidad basta uno, ¿verdad? Basta uno desde el que se proclamen, como ya se han mencionado, la lectura, el salmo, la secuencia, el pregón, la oración universal y desde la cual se tenga la homilía. Actualmente se prevé que el ambón esté en el presbiterio. Pasemos a las otras imágenes, por favor. Esté en el presbiterio. Entonces, aquí ya lo vemos, este ambón, por ejemplo, está ahí en el presbiterio. Está colocado adecuadamente cerca del altar, ¿verdad? El presbiterio tiene cierta amplitud y que esté ahí, ¿verdad? Que sea fijo y no un simple atril portátil, ya lo hemos dicho, en el numeral 309 de la Instrucción General del Misal Romano. O puede ser colocado en un lugar cercano a él. Pasemos, Fernanda, a la foto de la Basílica de San Pedro, por favor. La Basílica de San Pedro. La otra. Avancemos. Por ejemplo, ahí nosotros vemos en la Basílica de San Pedro, no está colocado necesariamente el ambón en el presbiterio. Su Santidad el Papa está, como ustedes lo ven, cerca del altar, debajo del baldaquino de Bernini, ahí en el altar de la confesión, y el ministro lector, ¿verdad? Se ve que es un ministro lector, posiblemente sea el salmista, no lleva ningún tipo de estola, entonces podemos deducir que es un ministro laico, está entonando o el salmo o alguna de las lecturas, está ubicado en un ambón, que lo ven, tienen ciertas escaleras, unas pequeñas escaleras que le dan altura, y el ambón está ubicado fuera del presbiterio como tal, fuera del presbiterio como tal. Entonces eso se puede realizar también. El ambón, si el presbiterio es muy chiquito, se puede colocar en un lugar adecuado y se le da cierta elevación para que pueda entonarse desde ahí, proclamarse de ahí la palabra de Dios. Conforme a la tradición, se coloca a la izquierda del altar, como lo vemos acá en esta foto, como lo miramos en la imagen anterior, a la izquierda del altar, en el lado llamado del Evangelio, aunque no hay norma que lo establezca así. Por lo tanto, hay templos donde encontraremos el ambón a la derecha, hay templos donde encontraremos el ambón a la izquierda. No hay una norma que diga que es a la izquierda o a la derecha, pero por lo general, como la mayor relevancia dentro de las lecturas la tiene el Evangelio, se coloca el ambón del lado del Evangelio, es decir, el lado izquierdo del altar. Debería diseñarse en armonía con el altar y de forma que los ministros y lectores puedan ser vistos y escuchados por los fieles. Pasemos a la imagen anterior ya. A la imagen anterior, por ejemplo, aquí estamos viendo un ambón que está en consonancia con la estructura del templo. Al lado izquierdo en la imagen podemos ver la forma del altar, el color, la estructura, el material del altar, está en consonancia tanto la sede del sacerdote como el mismo ambón. Tienen el mismo material, la misma hechura, entonces todo está en esta armonía. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos un altar diferente, un altar de mármol, pero podemos ver la parte superior del presbiterio. Estamos viendo que los elementos que en él se encuentran también son de mármol, las escaleras son de mármol, entonces todo está en armonía, todo está en armonía. No se miraría bien que en una parroquia donde todo el elemento es de madera, el ambón sea de mármol, ¿no? Donde todo el elemento lleve estos matices metálicos, que sea solo de mármol, ¿no? Entonces habría que ver qué elementos permiten que se dé esta armonía en el diseño, ¿no? Pasamos a las imágenes más adelante. El ambón puede cubrirse con un antipendio, aquí estamos viendo estas dos imágenes, puede cubrirse con un antipendio digno del color del día. En algunos lugares a esto le llaman cubre ambón, en otros lugares he oído que le dicen mantel del ambón, ¿no? Pero aquí se nos está diciendo el nombre también es antipendio, como esta pieza de tela que se coloca delante del altar, también se le llama antipendio al que se coloca en el ambón. El ambón puede cubrirse con un antipendio digno del color
del día, preferentemente a juego con el frontal del altar. Entonces, si en nuestras parroquias vamos a tener el altar y vamos a colocar frontales en él, pues es preferible que haga juego el frontal del altar con el antipendio que se va a colocar en el ambón. Es conveniente colocar un micrófono y un punto de luz. El ambón, recordamos, está reservado para proclamar la palabra de Dios. Creo que serán las últimas imágenes sobre el ambón, ¿verdad? Esa ya no, ese es de otro tema. Entonces, tenemos ahí estos elementos que hemos mencionado sobre el ambón para que los tengamos muy presentes y podamos también tenerlo en mente, ¿verdad? Se puede colocar perfectamente un micrófono ahí. Hay micrófonos que se ensamblan directamente en el ambón, como lo vimos en el caso del ambón de mármol, y hay micrófonos que los ponen con pedestales. Hay otros micrófonos que simplemente se sostienen con la mano. Y es bueno que siempre en los templos, cuando se ubique el ambón, pues haya una luz, una lámpara sobre el ambón, ¿verdad? Preferentemente sobre un punto de luz. A veces he visto ambones que te ponen una lamparita colocada casi enfrente del texto y que cubre el texto como tal. No se deja apreciar ni siquiera la belleza del evangeliario, cuando es un evangeliario el que se está utilizando, no se deja apreciar eso, entonces como que le quita también un poco de la belleza, la parte estética hay que cuidarlo al ambón. Entonces mejor la lámpara que esté bien ubicada sobre la persona que pueda ver precisamente el texto que tiene de frente. Muy bien, entonces creo que hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy. Ahora ya no nos va a dar tiempo de tocar la otra temática. De todos modos tenemos más espacios para poder seguir hablando sobre esto. Entonces vamos a tocarlo en otro momento, los temas que nos tenemos pendientes. Pero pues cerramos ahí la parte del ambón. Les recuerdo suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si no lo han hecho. Y de igual manera, pues hacerlo con nuestros otros dos canales, tanto Debo Ser y Creo, Señor, Yo Creo, nuestros canales de espiritualidad y apologético respectivamente. Visitar y dar like a nuestra página, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden que tienen en la descripción de cada video los enlaces a esta página y a estos otros canales. El video de hoy creo que les puede ser de mucha utilidad para aquellos grupos de lectores de nuestras parroquias. Pueden compartirlo con ellos para que también se formen en esta materia y ahí vayan revisando un poco más sobre ese espacio, conocer un poquito más sobre ese espacio en el cual ellos ejercen su ministerio. Entonces es bonito que lo tengan presente. Entonces les dejo ahora los micrófonos abiertos para los que estén presentes, tanto en el Zoom como en YouTube. Si igual hay alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta, puede hacerlo. Siéntanse en la libertad de poder comentar. Buenas noches, Marcos, de Nicaragua. Buenas noches, hermano. Pues solo que en la práctica no se lleva, pues en Nicaragua podemos ver casi la mayoría de las parroquias, me puedo atrever a decirlo, que un ambón se utiliza, cuando hay dos ambones, uno se utiliza para las municiones y para los anuncios, y el otro para la proclamación de la palabra, pues. En la práctica no se rige de acuerdo a la ley, pues, a la norma. Y incluso hay sacerdotes que lo hacen desde el altar, otros desde la sede, la proclamación del evangelio. Y hace poquito me llamó mucho la atención que vi un fraile que aquí en Nicaragua, que no hizo homilía, no rezó el credo, y se puso a contar anécdotas en vez de homilía. Me llamó mucho la atención. Pues ese comentario nada más. Sí, ciertamente, gracias Marcos. Hay muchos abusos en este tema, ¿verdad? Como les he dicho, la forma en que está configurada
la norma en la actual forma de celebrar la liturgia, si nosotros leemos todo el conjunto de las normas, nos daremos cuenta que por la forma en que están escritas, a veces se malinterpretan, se pueden malinterpretar o se abusa en la parte de la libertad que ofrece en ciertos puntos o momentos esta normativa, que deja a libre elección algunos elementos dentro de la celebración, algunas cositas. Entonces algunos abusan, introducen sus propias iniciativas y hacen las cosas como se le da la gana, y eso es un problema. En la liturgia preconciliar todo estaba bien estructurado, todo estaba bien delimitado, la función del sacerdote, hasta los gestos, cómo se hacían, qué se decía, todo. Y en esta parte muchos decían, es que son muy rubricistas, y no se trataba de ser rubricista, se trataba precisamente de evitar los abusos que hoy estamos viendo. Hoy estamos viendo las consecuencias de esto. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hemos dicho que se puede tener 2 ambones sin ningún problema, en ocasiones hasta 3, por ejemplo, en las celebraciones de Semana Santa, cuando se proclama tanto el Domingo de Ramos o Domingo de Pasión como el Viernes Santo, en que se proclama la Pasión del Señor, se ponen 3, ¿verdad? 3 ambones para la proclamación del Evangelio. Entonces, se pueden utilizar 3, se pueden utilizar 2, cuando se utilicen 2, recalco. Uno es para la palabra de Dios, la primera, el Salmo, y segunda, y otro para el Evangelio, la palabra del Señor. Entonces, no deben ser confundidos estos 2 con un ambón y un atril, no. Por eso se supone que si son ambones, ambos deben ser bendecidos, a ambos se les coloca antipendio, y ambos tienen la misma estructura, tienen una armonía. Los atriles son diferentes. El ambón tiene su forma propia, el atril tiene su forma más sencilla, es portátil, es móvil, se procura que el ambón no lo sea, ¿verdad? No hay una normativa actual que indique que el ambón debe tener 4 columnas o una sola columna, o que debe tener alguna otra forma. No hay en cuanto a la hechura nada dicho en la actualidad. Pueden tener distintas hechuras, pero deben ser diferentes a la del atril. Lo que sí debemos considerar es que sí, hay dos elementos en nuestras parroquias, y uno es usado como ambón y otro como atril, que no sean colocados ni a la misma altura, ¿verdad? No sean colocados igual, y que el atril no se revista como con la dignidad que se reviste el ambón, ¿verdad? Que se le ponga antipendio ni nada de eso. Es simplemente un pupitre que cumple una función de necesidad dentro de la función que realiza el comentarista. Por eso no se puede poner, ni mucho menos es adecuado ponerlo en el presbiterio. Por el comentarista nada tiene que estar haciendo en el presbiterio. Ya veremos cuando se desempeñan las funciones dónde estarán ubicados los que van a desempeñar las funciones. Pero el comentarista nada tiene que estar haciendo en el presbiterio. Entonces no es adecuado colocar el atril en el presbiterio. Y respecto a esto que decís, pues que lamentable el fraile que haya actuado así, no sé en qué circunstancias se dará. Les recuerdo que la homilía es obligatoria, sobre todo los días domingos, las fiestas de precepto y en las grandes solemnidades. En el resto de los días, pues que se celebre, por ejemplo, una misa ferial, no está obligado a realizar homilía, aunque sí loable que se realice, porque el pueblo, sobre todo en este tiempo, necesita mucha instrucción, pero sí está mal que se dediquen a homilías. En su momento hablaremos del tema, a estar hablando de cualquier tontería, ¿verdad? Porque a veces lo que se platican son novelas, series, películas, chismes, por desgracia, y cuestiones que no vienen al caso, que no instruyen a los fieles o que no iluminan las realidades y que los fieles están, a las que los fieles están sometidos. Entonces, mucho cuidado, es una observación que es válido realizarla, ¿verdad? Y que la hacemos para que sea de conocimiento de ustedes. Muchas gracias nuevamente, Marcos, por tu comentario. No sé si alguien más. Sí, no sé si alguien más quiera comentar algo en vivo, o si en YouTube hay algún comentario, hermana. A veces hay, a veces no. Y no, por el momento en YouTube aún no hay comentarios. Muy bien. En YouTube no, pero acá, ¿hay alguien más? Sí, buenas noches. Leslie Buenas Velasco. noches, hermano Leslie.
Quisiera, pues, lo que explicaste, mencionabas de que el ambón tiene que estar del lado derecho del altar para la proclamación de la palabra. Pero del lado derecho, desde el punto de vista de los fieles o desde el punto del sacerdote. Eso pues quisiera que me explicara. Y lo otro está que yo he visto pues en parroquias donde hay dos ambones igualmente del mismo diseño y a la vez que en uno pues está el monicionista y al otro lado pues se utiliza para que la proclamación de la palabra y todo lo que mencionaste, ¿verdad? Y sí, se dan muchos abusos de que donde se proclama la palabra, pues se hace todo lo que mencionaste, el anuncio, esto, el otro, y bueno, es falta de la formación de los presbíteros y uno que no conoce todo lo que dice la iglesia. Entonces, pues quisiera ver, pues, que me aclarara eso. Muy bien, hermano Leslie, muchas gracias por tu pregunta. Me alegro que hayas hecho el comentario así tal cual porque ciertamente a veces se nos escapa, ¿verdad? Se nos escapa hacer estas aclaraciones. Sí, el Evangelio en la misa antes de la Reforma, ¿verdad?, se proclamaba del lado izquierdo del altar, visto de frente al altar, ¿verdad? Y la lectura se proclamaba del lado derecho, visto de frente. Recuerden que el sacerdote celebraba de cara a Dios. Entonces, tanto el pueblo como el sacerdote miraban de frente al altar. Por eso en las imágenes que les pusimos, no sé, Fer, si las podemos volver a poner, las dos primeras que pusimos, las que eran dibujitos. Compartimos la pantalla, por favor. Sí, voy. Sí, si nos fijamos en esas imágenes, nos vamos a dar cuenta que el sacerdote está viendo de frente a la pared, diríamos, ¿verdad? Las primeras dos, por favor. Está viendo de frente las primeras dos. Las que son dibujitos. No, las primeras dos donde está el sacerdote proclamando la palabra. Correcto. Entonces, si te fijas, hermano Leslie, ahí dice la epístola, se proclama del lado derecho del altar, ¿verdad? Del lado derecho del altar, visto de frente. Visto de frente, ahí proclamaba la epístola, que sería ahora la primera lectura, el salmo, la segunda, correspondería a esa parte de la misa. Antes era solo la epístola, una lectura generalmente tomada de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora se hace primera lectura, salmo y segunda. Entonces, eso se haría en el ambón que está del lado derecho, viendo el pueblo de frente hacia el altar. Y en el ambón que está del lado izquierdo del altar, viendo el pueblo de frente al altar, se haría el evangelio, como aparece en la segunda imagen. Ponemos la otra imagen. Esa es la que nos muestra el sacerdote proclamando el evangelio. Él se sitúa en la parte izquierda del altar. Entonces, ahora ha cambiado la dirección, sabemos que se coloca el altar de forma tal que el pueblo quede frente al sacerdote, pero el lugar tradicional de estos ambones se mantiene, pese a este giro del altar. Entonces, siempre al lado derecho del altar, viendo yo de frente, sería el ambón de las lecturas, y al lado izquierdo del altar, viendo yo de frente, sería el ambón del evangelio. Si no existen dos ambones y solo está uno, lo conveniente, aunque no hay nada normado al respecto, es que se proclame desde el lado izquierdo del altar, viendo yo de frente al altar, que ahí se sitúe el ambón, ¿verdad?, que era el lugar propio del evangelio, porque es la lectura de mayor dignidad dentro de las que se proclaman en la misa. Por eso, cuando se lee el evangelio, se llevan las velas, se lleva el incienso, lo hace un diácono, entonces tiene mayor dignidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces sería el lugar conveniente. Y lo otro que mencionas, pues, esto, ¿verdad? De que ciertamente en los lugares donde hay los dos ambones, generalmente, pues tienen la misma confección, misma hechura, y se ocupan uno para el monitor y otro para la proclamación de la palabra de Dios, y no es conveniente. Ya vemos que es falta de formación precisamente lo que da lugar a esto. Y a veces lo vemos hasta en catedrales, que existen dos estructuras puestas al mismo nivel, con la misma hechura,
y desde los que se realizan dos funciones diferentes, uno la palabra de Dios y otro el comentarista, y lo único que distingue al ambón de lo que se usa como atril es que el ambón está revestido con más dignidad y el atril no, pero en cuanto a la visión del pueblo de Dios, a ambos elementos son iguales porque tienen la misma hechura y están situados al mismo nivel. Entonces lo que se podría hacer es situar el atril en un nivel inferior y preferentemente fuera del presbiterio. Muy bien. Gracias, hermano Leslie, por tu intervención. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Buenas noches, hermano. Elizabeth Mendoza, de la Ciudad de México. Buenas noches, qué gusto, hermana Elizabeth. Pues no es pregunta, yo más bien estoy nuevecita en pañales en esto porque yo solía apoyar en la parroquia, en las lecturas, vaya en lo que se haga falta. Obviamente, pues yo no sé, no estaba yo ni enterada porque acá no ha habido, desde que yo llegué a esa parroquia, pues no ha habido cursos o algo así. Y mire que sí a los talleres que nos han invitado, pues sí he asistido. Pero la primera vez que me invitaron para leer fue porque la coordinadora de las personas que se dedican a dar la comunión, de las ministras, pues ya es una persona grande y no llevaba sus lentes. Y volteaba a ver quiénes había alrededor y me vio a mí como que apartadita, ¿no? De todas las demás personas. Y me dijo, oye, ¿me ayudas a leer? Y dije, sí, le dije, pero nunca lo he hecho, enséñeme, con mucho gusto lo hago y dígame si vengo bien vestida. No sé en ese momento por qué me dio el decirlo así, ¿no? Me ve y me dice, estás bien, y nada más, pues ya me dio las indicaciones de cómo subir, el respeto y todo eso, ¿no? Y que me apoyara en la otra persona que iba a leer. Dije, pues perfecto. Sí. Pero sí, a mí me ha servido demasiado lo de hoy, y yo creo que lo siguiente, porque pues le digo, yo soy lectora, más que nada, y me acuerdo que esa vez pues yo estaba súper nerviosa, nerviosísima. Yo lo único que dije es, pues aquí voy, Señor, si tú me haces, tú me necesitas y me tocó a mí ahora, pues adelante, ¿no? Y me dijo la persona que leía conmigo la primera lectura, me dijo, encomiéndate al Espíritu Santo para que te ayude y te quite los nervios. Y lee lo que vas a leer ahorita en el misal para que ya después no te pongas más nerviosa. Y dije, sí. Y lo que yo hice fue pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a hacer una buena lectura, pero que principalmente abriera los corazones de las personas a quienes iba a llegar esas palabras, ¿no? Porque finalmente yo solo soy un medio, solo era un medio en ese momento. Que si yo tartamudeaba o me equivocaba, me regresaba, etcétera, pues si ellos tenían el corazón abierto, iban a recibir lo que el Padre necesitaba que ellos entendieran, finalmente. Y eso es lo que de ahí para el real hago, y siempre es el nervio. Yo digo, pues es porque soy nueva, y me dijo en uno de los párrocos, me dijo, no, es que si alguien llega aquí, sube y no tiene nervios, a mí no me sirve. Entonces también así como que dije, ay, ya no hubo oportunidad de preguntarle porque lo cambiaron. Sí. Pero sí a mí me sirvió mucho ahorita lo que nos ha comentado, porque pues yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba el espacio donde yo subía a leer, solo sabía y me daba una idea de que había que tener respeto por el lugar, porque ya era subir a la parte del altar, ¿no? Y era un respeto por el lugar y respeto pues para la asamblea, más no sabía la delicadeza que tiene ese pequeño espacio. Así es. Bueno, gracias, hermana Elizabeth, también por su comentario, ¿verdad? Porque a muchos laicos les ha pasado esto. En algún momento los han agarrado de improviso en las parroquias para que supla algún lector o simplemente una celebración y se ven, suba a cualquiera, buscamos a cualquiera a proclamar la palabra de Dios. Y no debería ser así. Es un error, debemos hacer un mea culpa en este sentido, porque el ministerio de electorado implica una formación seria, implica un ministerio serio, implica un compromiso serio de parte de quien se está formando para poder realizar una proclamación adecuada de la palabra de Dios dentro de la misa. Y pues como le digo, igual que a usted le ha pasado a muchas personas,
Y por eso es importante ir tomando conciencia. Si yo siento que tengo las actitudes propias para desempeñar la función de lector, entrar en un curso de formación serio en la parroquia o donde me envíe el párroco y poder desempeñar el ministerio de la forma más conveniente. Pues no es cualquier cosa, hermanos. Como les digo, a los laicos se les ha dado ahora este privilegio de poder involucrarse de una forma más ministerial dentro de las funciones litúrgicas, y debe ser tomado con seriedad y responsabilidad, no como que un derecho que me apropio y ya, y yo porque quiero lo hago y a como se me dé la gana. No, si tienes actitud no sirve para desempeñar esa función. Mejor es formarse con docilidad, con humildad y pues hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Muy bien, agradezco su intervención también, hermana. No, y muchas gracias, hermano, porque de verdad es muy, muy necesario tener conocimiento de todo esto y también le agradezco mucho a Naivi que me haya invitado a participar en este grupo. Ya llevamos un añito y pues, Sí, a mí me ha servido demasiado y ya vamos a hacer pastel, ¿no? Aunque sea a la distancia. aunque sea, ¿verdad, hermana? Muy bien. Así es. Sí, Gracias. claro que sí. Fer, si compartimos pantalla, por favor. También hay un elemento que les menciono así como dato curioso, pero es importante saberlo, que hay una diferencia entre el ambón y el púlpito. Por ejemplo, en imágenes podemos ver dos púlpitos, ¿verdad?, elevados acá. Son estas estructuras que tienen una mayor elevación, especialmente sobre la cabeza de los fieles, y desde la cual se tenía generalmente la prédica. Estos estaban ubicados de forma particular en las grandes basílicas o catedrales, y también en algunas parroquias se tenían estas edificaciones. Era un lugar privilegiado para poder predicar. Digo privilegiado no solo por la belleza, sino también porque permitía una mejor audición. Sobre ellos se colocaban algunas estructuras, sobre todo con una forma cónica en la parte interior, que permitía que la voz se proyectara de mejor manera y tuviera un mayor alcance. Entonces la audición era mucho mejor. Recuerden que en aquel tiempo no se tenían a disposición las cuestiones eléctricas, la electricidad apareció muy posteriormente, entonces no habían aparatos, instrumentos de sonido que permitieran hacer más audible la voz del ministro. Con esto que se creó, ¿verdad?, el púlpito, ya permitió también que se escuchara muchísimo mejor pues la proclamación, la prédica del sacerdote. Entonces se tenía la proclamación desde el ambón y luego desde el púlpito se le predicaba al pueblo santo de Dios. En la Reforma Protestante, estos púlpitos adquirieron una gran relevancia porque ellos tenían bastante centralidad, más que en el culto de la misa como tal, en la parte eucarística, era en lo que predicaban al pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios desviado, ¿sí? Entonces, para ellos la centralidad de la predicación es lo más importante, y de hecho los templos protestantes, como bien lo vemos, lo que tienen es un púlpito, un atril, ahí desde el cual ellos predican, lógicamente, no en esta calidad. En esta calidad, como lo vemos en las imágenes, solo están en las iglesias protestantes de la Reforma del siglo XVI, que se tomaron nuestras iglesias, nuestras catedrales, iglesias históricas construidas por la Iglesia Católica y que se las apropiaron y quedaron con esto. Pero de ahí los templos modernos de las sectas, pues lo único que tienen es un atril subido en una tarima, porque lo que montan es un show, un espectáculo. Pero bueno, desgraciadamente también después de la reforma del Concilio Vaticano II, en muchos lugares han caído en desuso, y solo en algunas catedrales, en algunas basílicas, de repente, ¿verdad?, cuando el obispo lo tiene a bien, sube, o incluso algún sacerdote o canónico, sube a hacer la predicación desde el púlpito, ¿verdad?, desde ahí. Pero por lo general, ya me he encontrado que estas estructuras, que por lo común estaban adosadas a un lado de las columnas principales del templo, pues ahora ya se les ha desprovisto de las escaleras, se les ha quitado el soporte inferior y se ha dejado como un adorno más en muchas iglesias. En otras los he encontrado hasta de bodeguita de la persona que limpia, para guardar alguna imagen o alguna cosa ahí abajo escondido de la gente. Entonces, desgraciadamente, la falta de formación
de cultura, de amor, de estética, de historia, de conocimiento, ha llevado a que se traten estos hermosos púlpitos como cualquier otra cosa, ¿verdad? Como cualquier otra cosa, y se le ha desprovisto de su función. Pero bueno, eso se lo daba como un dato curioso, un dato extra que podíamos considerar. No sé si alguien más va a comentar algo. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si con esto podemos cerrar, no sé. Ustedes me dicen. ¿Se quedaron con alguna duda? Bueno, pues mi invitación es a compartir este video, sobre todo con los hermanos que sirvan en el Ministerio de Electorado, para que conozcan un poco mejor este lugar desde el que ellos proclaman la palabra de Dios. Muy bien, vamos pues a hacer nuestra oración final para darle gracias al Señor por permitirnos la formación de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios justo, bueno y misericordioso, te queremos dar infinitamente gracias por habernos permitido concluir la formación de este día. En tus manos ponemos todos los contenidos que aquí recibimos, para que todo sea de mayor utilidad para nuestros hermanos, y que todo cuanto aquí realizamos sea para mayor honra y gloria tuya. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur. Tuque prince milice celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos, queridos hermanos, y será hasta la próxima sesión.